Pues no voy a mentir, no me llevo, primero no voy a minusvalorar el golpe, ¿no? Es decir, yo era, desde niño, a mí me decían piquito de oro, ¿no? Nunca había tenido ningún problema para encontrar la palabra exacta, como canta Pablo Milanés, ¿no? El momento preciso, la palabra perfecta. Ese era yo. Y de repente, pues llego a un país donde prácticamente, pues sí, a un entorno y una ciudad donde de repente me faltaban las palabras. Our voices, stories, and experiences are powerful and need to be shared to create a more inclusive world. Welcome to Hablemos, conversations with talented humans about inclusion, leadership, and purpose. I'm your host, Carolina Veira, finance and business strategist, DEI champion, and proud Latina. I'm also the director of partnerships at CareMax, where I lead initiatives to promote the value of healthcare, education, inclusion, entrepreneurship, and community engagement, while fostering partnerships with other corporations and organizations in the U.S. This episode features Antonio Núñez López, SVP Brand Strategy Director at Arnold Worldwide, and founder of Antonio Núñez Storytelling. Antonio has published 8 books on storytelling in various fields and has worked in 13 different countries. Thanks to a teacher, he discovered the art of telling stories with the purpose to persuade and connect with others. Now, onto the episode. Good afternoon, everybody. Thank you so much for joining one more time another episode of Hablemos. Estas son conversaciones acerca de liderazgo, de inclusión, de propósito. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Carolina Veira, and I am the proud Hispanic Star Ambassador and leader of the Hispanic Star Miami Hub. Today, I have the pleasure and the joy of being joined by Antonio Núñez, and he's going to be telling us a little more about himself and who he is and sharing his story with us today. So, muchas gracias, Antonio, por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Muy contento de poder compartir este rato con usted y con toda la gente que está conectando de Hispanic Star. Very happy, very proud today to be here. Ya, muchas gracias por estar aquí. Y Antonio es también uno de los autores de este libro que estamos contando las historias de Hispanic Stars Rising Volume 1. So we have the pleasure of having him as part of the conversation. We're going to do it a little bilingual, but more than bilingual. I do want to stick to, quiero enfocarme en el idioma español solo porque tengo ese, ¿cómo te diría? Me encanta el acento español, me fascina el acento español. Y acá, al menos donde estoy, que es en Miami, escucho muchos acentos, pero no mucho el acento español. Entonces, cuando voy a España y voy a Madrid y voy a Barcelona y a todas estas hermosas ciudades, me quedo enamorada de ese acento. Entonces yo dije, si Antonio está el día de hoy aquí, hay que aprovechar el acento. Bueno, haré lo que pueda, haré lo que esté en mi mano. Y vamos a hablar un poquito de eso también, pero hasta eso, Antonio, cuéntanos a qué te dedicas, qué haces, cuéntanos un poco más del storytelling. Uh-huh. Bueno, yo desde siempre, desde niño, quise ser escritor y además ser escritor de ficción. Y por cosas de la vida, pues he hecho eso, pero derivé enseguida hacia la publicidad en concreto y a contar historias que unen lo comercial con el lado humano. Así que he trabajado en muchas empresas publicitarias, en el lado creativo de la profesión, trabajando con fotógrafos, con cineastas, con redactores, con diseñadores, en fin, todos los profesionales de perfiles más creativos
pero siempre aportando también un lado más humanístico y sociológico y psicológico, ¿no? Ver cómo las personas están recibiendo ese mensaje y cuál es la relación que el ciudadano establece con el anunciante, sea eso una marca o una institución o un partido político o un candidato o una candidata político, ¿no? Que también he hecho. Y esa ha sido la evolución, pero en paralelo siempre he ido escribiendo y últimamente he hecho también cursos online y es una nueva satisfacción vital porque me están yendo muy bien. Hay mucha gente que está aprendiendo qué es esto de storytelling, el arte de contar historias, pero no contar historias con un propósito, digamos, puramente creativo o de escribir ficción, sino de conectar con los demás, conectar con tu audiencia, conectar con tu familia, conectar con tu jefa o tu jefe y contar quién tú eres, como sabemos hacer muy bien los latinos, que tenemos una educación narrativa creo que es superior a muchas otras culturas, ¿no? Todavía hoy hay muchos pueblos y países latinos que tienen una cultura prioritariamente oral y no escrita. Entonces, bueno, como yo digo, tenemos la suerte de haber tenido una abuela, un abuelo latino que nos contaba las historias y esa capacidad que otros ciudadanos no tienen. Por suerte, yo creo que los latinos la tenemos más desarrollada de la media, ¿no? Y a eso me dedico, por lo cual siempre hay una faceta que es más empresarial y otra que es más creativa. Y la parte creativa es espectacular, déjenme contarles, porque pasa mucho que yo pido las biografías a todas las personas que se unen a Hablemos. Y la tuya, Antonio, me llamó muchísimo la atención porque describes la ciudad en la que naciste, pero también la forma en que la describes, la forma en la que cuentas tu historia de cómo en tu familia esperaban que estudiaras una carrera y tú querías algo totalmente diferente y terminas encontrando tu propósito de vida en esto, en lo del storytelling. Lo que a mí me parece muy interesante, no solamente es cómo usas esos detalles para contar la historia, que yo lo valoro mucho, pero también el hecho de que este storytelling tú lo utilizas para empresas, lo que no mucha gente pensaría que es posible hacerlo. Entonces, ¿cómo es que tú encuentras ese sentido, ¿no? ¿Cómo se te ocurre el utilizar el storytelling hasta para empresas grandes, para organizaciones, para corporaciones? Ujú. Pues la verdad es que fue por un profesor que tuve, que si alguien dice los profesores nos marcan para siempre cuando somos niños y niñas, ¿no? Y en mi caso fue brutal porque yo hice una carrera y estudié una carrera que no me gustaba, la hice porque, bueno, yo le dije a mi padre, ya estoy listo para estudiar, ¿y qué quieres estudiar? Y bueno, yo soy de familia humilde, así que cuando le dije a mi padre escritor, mi padre me dijo, estupendo, pues sábado y domingo estudias para escritor y de lunes a viernes ciencias empresariales. Entonces estudié ciencias empresariales, como te digo, muy frustrado, hasta que un profesor en una asignatura que no me gustaba nada, que se llamaba Métodos Cuantitativos de Gestión, y estábamos estudiando algoritmos para optimizar rutas de distribución de camiones. O sea, en mi cabeza, para alguien que estaba en ese momento con poesía y con guiones, lo opuesto y lo más aburrido que uno puede imaginar. Pero la clase iba sobre el taylorismo-fordismo y la producción en cadena. Y él, sin decir nada, dijo, hoy vamos a estudiar lo que es la producción en cadena y repartió un cuento de Augusto Monterroso, que es uno de mis escritores favoritos, y ese cuento es Mr. Taylor, es una historia muy corta que habla de una tribu en medio de la selva y cómo empiezan a ser, son jíbaros, por lo cual sus enemigos les cortan la cabeza y los reducen y lo tienen y guardan esas cabecitas como una manera de, como un símbolo de estatus, pero también de respeto a sus enemigos, ¿no? Y bueno, el cuento, Augusto Monterroso, no lo voy a contar para que el que me esté Para que las escuchando personas lean. lean, entonces no voy a contar el final, pero sí, pues bueno, ahí aparece alguien que empieza a pedir cabecitas porque quiere mandar las cabecitas como souvenirs a otros lugares
y la tribu accede y entonces produce una producción en cadena taylorista, fordista de cabecitas. Entonces, bueno, aquel cuento me cambió mucho la visión, fue como la caída del caballo de Saulo, ¿no? De la Biblia, porque dije, caramba, algo que es poético, que es divertido, que es provocador, que tiene un punto gore, ¿no? Y de repente eh, ilustra perfectamente qué es la producción en cadena. Y ahí fue cuando dije, caramba, pues la ficción muchas veces es la mejor manera de contar algo aburrido o técnico o excesivamente teórico y lo hace tangible. Así que se lo debo a ese profesor en concreto. Mm. ¿Y cómo Sí. llegas a trabajar para diferentes compañías y en especial, cómo llegas a los Estados Unidos? Ujú. Eh, bueno, y empecé a trabajar para distintas compañías haciendo publicidad tradicional, spots televisivos, cuñas de radio, vallas publicitarias en el exterior, out of home, ¿no? Y luego pues fui evolucionando hasta entender que tenía unas capacidades que iban más allá de los formatos tradicionales, porque yo también veía relatos en la cultura de la empresa, ¿no? Veía que había muchos relatos que nadie recogía alrededor del water cooler y donde todo el mundo se reúne o la máquina de café. Y ahí eran donde la gente cuenta muchos relatos personales o empresariales que son muy reveladores y muy útiles, ¿no? Eh, y, y gracias a eso empecé a tener, digamos, una aproximación al mundo empresarial que ya no era solo la marca y la publicidad en una pantalla de una computadora, sino que también era cómo organizamos todos los relatos y la propia riqueza narrativa que tienen los empleados de una compañía. Así que fui haciendo trabajos para grandes compañías, recogiendo relatos de empleados, relatos de vida laboral, trabajando también para recursos humanos y otros departamentos que ya no eran solo mercadotecnia o marketing. Y bueno, de ahí pues me vino la ilusión de venir a Estados Unidos algún día. Hice una primera incursión en Miami, mm, pero yo digo de broma que Miami no es Estados Unidos o que es la parte más cercana de América Latina en Estados Unidos, pero que no lo es al 100%. Ujú. Y en aquella época, porque estoy hablando de hace 10 15 años casi, lo era aún menos. O sea, yo viví un Miami muy, 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 muy latino y no sé si más que ahora, porque ya le perdí el pulso, digamos, al Estado. No estoy tan familiarizado, pero sí sé que obviamente pues hemos tenido muchos tipos de migraciones diferentes y que la composición demográfica de los latinos en Miami también ha cambiado bastante, ¿no? Bastante, sí. No, claro. Y entonces ahí llegas a Miami, pero, y esa es parte de la historia que cuentas en el libro. Quería recalcar eso, de que tuviste un pequeño trabajo en Miami, pero de ahí te tienes que mudar a Chicago. Sí, tuve que hacer una vuelta primero, pasé por México y por Brasil y luego acabé en España, pero yo quería volver a Estados Unidos y entonces pues volví a Chicago y bueno, en Chicago tuve un cultural crash, ¿no? Yo creía sabía que no era una ciudad o un estado tan latino como Miami, pero, por ejemplo, en Miami, pues la verdad es que nunca tuve que hablar inglés, ni una sola palabra. Mi inglés no mejoró en absoluto en aquel tiempo que estuve allí. Y llegué a Chicago y me encontré una realidad muy diferente. Me encontré con que el idioma, la flexibilidad que existe en Miami para decir, bueno, esta persona no habla muy bien el inglés, pero voy a hacer el esfuerzo de entenderla, o tiene un acento muy fuerte, pero le entiendo la idea, ¿no? Me encontré con una ciudad donde o tenías el acento perfecto y formulabas la frase de manera perfecta, o a las cuatro palabras que no decías bien, el interlocutor, la interlocutora desconectaba y me daba cuenta, pues bueno, que mucha gente pretendía escucharme, pero no me escuchaba. Y luego no era ya solo una barrera idiomática, sino también una barrera cultural, ¿no? Ujú. Eh, eh, digamos que
sirvió muy bien para darme cuenta, para yo darme cuenta, interiorizar cómo somos los latinos, ¿no? Pues que tenemos yo le digo emotional voltage, ¿no? Nuestra manera de navegar las emociones creo que es más suelta y más natural y más espontánea que la media de otros ciudadanos en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues también me daba cuenta pues, que eso no era así, que no todo el mundo comunica como comunica un latino, ni te da las pautas de comunicación no verbal mm, que te ayuden a entender, porque muchas veces la cultura más anglosajona es mucho menos, como nunca mucho menos, y es menos expresiva en cuanto a lo no Exacto, verbal, ¿no? exacto. Así que también viví eso y viví una manera muy distinta de trabajar y de relacionarme, donde había menos capacidad y menos espacio para la improvisación y donde todo estaba pautado con mucho tiempo de antelación, ¿no? Eso de Al poner un último mensaje momento no funcionaba. en nada, y incluso ni siquiera en el lado personal, o sea que si quería conocer a alguien o pasar por casa de alguien, eso de poner un mensaje diciendo, me paso esta tarde por tu casa, no, la gente decía, el día 15 del próximo mes tiene usted Un espacio de 15 minutos. 45 minutos para un café, ¿no? Y además a los 45 minutos se levantaban y se marchaban, ¿no? Y que me dejaba también como aterrorizado pensando, he hecho algo mal porque yo no me puedo imaginar que de verdad me dijera 45 minutos y no es ni un minuto más ni un minuto menos, ¿no? Y todavía viniendo de una cultura como la española, que, o sea, ustedes cenan a las 10 de la noche y es muy normal, ¿no? Y se quedan hasta tarde y todo eso. Entonces me imagino cómo fue ese cultural shock del que estás hablando. Pero Sí, también me gustaría que compartas que tu historia hablas de ese acento y de cómo te afectó, de cierta sí, forma, el hecho de que las personas no te entendieran, ¿no? Y de que ni sí, siquiera trataran de entenderte. Y hasta eso llega a rayar en tu autoestima. sí, Pero, sí, sí. y Así, tú así, mencionas de que lo trabajaste, pero que lo lograste superar. Entonces, ¿cómo lo lograste hacer? pues no voy a mentir, no me llevo, primero no voy a minusvalorar el golpe, ¿no? Es decir, yo era, desde niño, a mí me decían piquito de oro, ¿no? Nunca había tenido ningún problema para encontrar la palabra exacta, como canta Pablo Milanés, ¿no? El momento preciso, la palabra perfecta. Ese era yo. Y de repente, pues llego a un país donde prácticamente, pues sí, a un entorno y una ciudad donde de repente me faltaban las palabras, eh, veía que por mucho esfuerzo que hacía con circunloquios y maneras de comunicar las cosas de formas diferentes, no lo lograba. Y luego, algo que también me dolía mucho y que creo que hemos vivido muchos latinos inmigrantes que no han aprendido el idioma de primera mano en el país, ¿no? Que es como la condescendencia, el darme cuenta que había como una sonrisa pretendiendo escuchar, pero que desconectaban inmediatamente y yo ya no tenía otra oportunidad, ¿no? No había una segunda oportunidad en esa conexión. Y me dolió mucho porque de repente algo que es en donde me sentía muy yo, pues de repente eso no estaba, lo que había era un vacío grande y una frustración grande porque por muchas horas que yo quisiera acelerar para aprender el acento, pues no lo lograba, necesitaba tiempo, ¿no? Y luego el cómo, bueno, pues me puse como un loco a escuchar televisión, prensa, radio. Me prohibí a mí mismo leer nada en español. De hecho, no lo he empezado a hacer hasta hace literalmente 6 meses. No leía nada en español. Es decir, yo corté completamente con todos los medios de comunicación. Incluso habla y todavía hablo con mi esposa en inglés y ella es dominicana, ¿no? Pero me forcé y dije, no, es que ni siquiera voy a hacer, ni siquiera en los entornos más íntimos y familiares voy a hablar español, me voy a forzar. Y luego tuve una ayuda también muy importante porque busqué a alguien que me ayudara justo con mi acento, no tanto con mi vocabulario. Y pues bueno, tuve la gran suerte de encontrar a un profesor que me ayudó a limar un acento
llamémosle sureño enorme, español sureño aplicado al inglés, ¿no? Entonces las eses y todas estas cosas que los andaluces del sur de España tenemos, aunque yo haya ido perdiendo con el tiempo, pues las tuve que limar mucho, con un profesor que un rato me atendía a mí por internet y al siguiente rato le estaba enseñando a un actor de Hollywood cómo tenía que hablar para poner un acento irlandés o para poner, o incluso asesoraba a latinos para adoptar acentos de otros lugares, ¿no? Entonces, Zacarías era un profesor y es un profesor fantástico, muy divertido, que es profesor de acentos para cualquier persona que quiera aprender a tener acentos de otro lugar. Hi, everybody. Hola a todos. This is Carolina. I personally would like to invite you to be part of Hablemos by heading over to carolinaveira.com/Hablemos to sign up today. And while you're there, take a look at my DEI initiatives and discover how we can all be agents of change by creating sustainable projects through a DEI lens, and by sharing and celebrating our authentic stories and experiences while leading with compassion and empathy. Pero lo que yo quiero también rescatar a todo esto es que tú mencionas de que aceptaste tu acento, lo internalizaste, le diste el valor que se merecía, porque al final del día ese es tu superpoder, ¿no? El hecho eso es lo que te hace único. Sí, me di cuenta primero bueno, pues había gente que le gustaba mi acento, ¿no? Y hay gente que no, ¿y qué le vamos a hacer? Pero es que también cuando hablo español hay gente que le pueda gustar y gente que diga, este tío es un idiota. Entonces, no aceptar que puede ser un aliado en muchos momentos y que sobre todo en este país cada vez hay más conciencia de que necesitamos ser más diversos y que alguien que tiene un acento, pues es alguien que probablemente ha hecho un recorrido que si tú no has hablado ningún otro idioma o no lo hablas, pues él ha hecho un esfuerzo que tú no has hecho. Y creo que el ciudadano medio cada vez más va aprendiendo a respetar a que esa persona que tiene un acento es síntoma y símbolo de que ha hecho un recorrido y un esfuerzo vital grande y que sabe cosas que tú no sabes, ¿no? Y ya pues hoy en día que tengo otra actitud, como te dije, acepté que soy una persona que tiene acento y que tiene un acento y que ese soy yo, y, y acepté el que es un valor añadido, es una diferencia, me hace diferente, soy parte de quien yo soy. Y en vez de pelearlo, que era lo que estaba haciendo, o negarlo, es aceptar que pasado un cierto nivel está bien tenerlo. Y ahora incluso pues no me importa, más me gusta el escuchar a otras personas que hablan inglés con acentos de otros lugares, latinos o no latinos, y ver que ahí hay una historia y un recorrido y un esfuerzo y una superación y un aprendizaje y que tener acento tiene un valor. No, absolutamente, absolutamente. Y eso es lo que vale recalcar, ¿no? Hay muchas personas que tal vez han pasado por situaciones similares donde se han sentido como no valorados por su mismo acento y en cambio es bueno dejarles saber de que eso es lo que los hace eso es lo que les da un valor adicional, más bien. Entonces me alegra mucho de que tú compartas eso. Y es parte porque también tú entrenas a personas, me dices que estás haciendo esto de storytelling, das clases, mentorías, consultorías, todo esto. ¿Incluyes el acento como parte de tu mentoría? Incluyo el que cuando estoy haciendo una formación para directivos o directivas y parte de la inseguridad es tratar de ser el que uno no es, ¿no? Y me doy cuenta que poner protecciones, poner barreras, protegerte, ¿no?
y comportarte de una manera muy automática, pues hacerles ver que ese no es la manera de conectar. Siempre conectamos con los demás, o la manera mejor de conectar con los demás es mostrando tu propia vulnerabilidad, ¿no? Cuando alguien hace una broma sobre sí mismo, normalmente ahí hay inmediatamente empatía, ¿no? Es decir, bueno, esta persona está mostrando un lado vulnerable y normalmente reaccionas de una manera mimética, le muestras un lado vulnerable tuyo también y ahí se construye una confianza. Eso, en mi opinión, es la mejor forma de construir confianza. Así que sí, cuando estoy formando a líderes políticos, gente que luego va a estar en frente de la televisión o en un estadio de fútbol delante de cientos de personas, miles de personas, el hacerles ver que cuanto más auténticos y sí mismos son, mejor van a comunicar y mejor van a conectar con los demás. Pero igual se tienen que preparar mucho, me imagino. O sea, el hecho de ser vulnerable y de contar tu historia y de decir la verdad y ser auténtico también requiere cierto nivel de preparación. Sí, sobre todo creo que requiere el reconocer tus propias fortalezas y tus propias debilidades y decir, bueno, soy lo suficientemente válido como para poder hacer esto con mis fuerzas, con mis fortalezas y con mis debilidades, ¿no? Y creo que es muy fácil darte cuenta cuando alguien tiene la autoconfianza para comunicar de una cierta manera o cuando la comunicación es más automática o más forzada o más neutral, ¿no? Y como yo digo, exagerando, hasta robótica, donde llegamos a estar tan asustados que estamos comunicando y hablando como si fuéramos robots. So, let me ask you, Antonio, what do you think is your purpose? ¿Cuál es tu propósito? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué te dedicas a compartir esto del storytelling con tus estudiantes? Mm-hmm. I haven't, to be honest, I haven't defined exactly in a sentence. So like saying this is boom, and I have a bullet point that express perfectly well how it is. But I do think that in fiction and nonfiction storytelling, whenever you are going to tell a story about yourself or others, you are going to have a balance between emotions and reasons. And the most imaginative, emotional side of you, but also a very rational side of you. And both of them are going to connect in a story. And it needs to connect if you want to tell the story right. So I think that it's about that. It's about, again, combining the two things that were two things that I learned when I was a kid. And I was at that university that I hated, that was all about rational things and numbers and statistics and that kind of side, that side of me that is there, but also the other side, psychology, human behavior, sociology, culture, and things like that, and blending the two into something. So I think that is where I feel comfortable and where I find that I'm happiest. And I think that it shows to other people also. So, if I'm only with numbers and dealing with that, I can do that, but people immediately realize, and I'm not that good at doing that, I'm not that happy. But the minute that you combine the two and you go to the other side, that is the emotional side, I think that I'm at my best and people notice it. And, you have something that is good for everyone. Y eso es lo mismo que lo aplicas con empresas también. El combinar la parte de la imaginativa con la realidad, ¿no? Sí. Encontrar ese punto medio, ese balance. Exacto, ese punto medio entre lo que es lo imaginario y el imaginario colectivo y lo que es la cultura que nos une a todo el mundo, es que son ideas abstractas, pero que luego las estamos viviendo. Son grandes relatos que estamos todo el día contándonos a nosotros mismos y a los demás, ¿no? Y por eso nos comportamos como nos comportamos. Entonces, sí, también en el lado empresarial se dan las dos cosas,
Y lo que sí veo es que normalmente en el lado empresarial parece que de manera equivocada las emociones no tienen cabida, ¿no? Hasta que Sí. surge esta idea del emotional intelligence, la inteligencia emocional, y los directivos y las directivas empiezan a pensar, ah, yo también tengo que mostrarme como persona, y se habla del liderazgo auténtico en las empresas Ujú. y cómo hay, cómo pues pretender cortar y meter en el frigorífico un lado de ti, pues no es la manera más inteligente de ser un líder en tu ámbito empresarial y de trabajo, y tampoco bueno, en ningún otro, por supuesto en el familiar y otros ámbitos más íntimos, pero desde luego en el lado de la empresa eh, hay todavía una necesidad de avanzar mucho en ese otro lado, abrazar y aceptar las emociones como lo que son. No, y muy válido lo que dices, porque para mí es los mejores líderes son los que muestran ese lado vulnerable, esa empatía, que lideran con compasión. Son los que conectan con su gente, con su staff, con su equipo, y ellos y ese staff los va a seguir y los va a seguir y los van a, lo van a seguir a cualquier lado al que vayan, ¿no? Si se cambia de compañía, tú ves, hay ciertas personas que están atrás de esos líderes. Y por lo que tú acabas de decir, son líderes con empatía, con compasión, con ese lado humano, y eso es, los humanos conectamos con humanos. Entonces me encanta la forma en la que tú cuentas historias, porque, y quiero recalcar, Antonio tiene 8 libros, no uno, no, o sea, Antonio, no, imagínate, o sea, no solamente es Hispanic Stars Rising, sino una serie de libros. Ahí él también no solamente ha sido autor, pero también autor contribuyente, un poco de todo. Pero en todos esos libros tú utilizas la vulnerabilidad como tu marca. Bueno, creo que ha sido también una evolución personal como persona que escribe. No me quiero llamar autor o escritor, pero porque no es exactamente mi profesión, pero sí creo que cada vez que conforme han ido pasando los años y me he ido aceptando más, he ido aceptando mis vulnerabilidades, creo que eso se ha reflejado también en la manera en la que escribo. Y la gente al final me dice, mira, las partes más divertidas de lo que has ido escribiendo son estas en las que tú muestras tu lado a lo mejor no tan perfecto, tus miedos y tus dudas, porque conectas y descubres que en realidad son las de todo el mundo, que creo que es lo que nos pasa Exacto. mucho con la vulnerabilidad, ¿no? Que nos parece que somos el único que está aterrorizado y luego descubres que en esa misma sala de juntas el 99% de los compañeros y compañeras están igual de asustados que tú. Ujú. Así que admitir ese tipo de situaciones me ha ido ayudando mucho a, a conectar mejor con los demás y conectar más rápido y más profundamente, ¿no? Más auténticamente. Y Antonio, ¿qué tienes previsto para un futuro inmediato en tu vida? ¿A qué te vas a dedicar estos, qué sé yo, 3 años siguientes? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, estoy con un curso online en una plataforma que se llama Doméstica, es un curso de storytelling y ahí pues ya hay 26.000, casi 27.000 alumnos que han cursado la formación. Tu Y curso. sí, el curso, sí, mi curso. Wow, fantástico. Y sí, y tiene una parte muy bonita porque puedo interactuar con ellos, ¿no? En la plataforma. Entonces estoy viendo, pues primero personas de todos los lugares del mundo, que además no solo hablan español, sino otro montón de muchos idiomas y de muchas culturas. eh, y encontrándome casos muy bonitos, ¿no? Donde ese tópico de que lo mejor de escribir un libro no es tanto el escribirlo como luego encontrarte a alguien un día por la calle y que te diga, ah, pues me gustó esta página o esta idea y de repente dices, caramba, toqué a esa persona, eh, em, todavía recuerda esa idea y él o ella me dice que le ha ayudado en su vida, ¿no? Y esa es la Ujú. parte que es más bonita. Lo mismo me está pasando con este curso donde tengo de todo.
estudiantes que son sacerdotes, personas que están en cárceles cursando el curso, eh, mamás que literalmente ponen el nombre de su bebé de algo que es un ejercicio que había hecho en el curso y de repente descubre que el nombre que le gustaba para el bebé era ese. Eh, Sé que cualquiera se puede beneficiar del curso, no solamente sí, personas en el plano corporativo o dueños no, de no, no, negocios, sí, o sea, sí, puede ser mamás, hijos, todo. sí, es un curso para todo el mundo. Y entonces, pues te decía que si me preguntas qué voy a hacer los próximos 2 o 3 años, creo que continuaré con ese curso, continuaré interactuando con toda la gente que tiene dudas o que le puedo ayudar haciendo eso. Pero sobre todo que es como una ventanita al mundo donde descubro que algunas de mis obsesiones particulares y personales resulta que le pueden interesar a mucha gente y además a lo más variopinto, ¿no? Del mundo, a gente que no tiene nada que ver conmigo, ni mi forma de ser, ni de vivir, ni del lugar, ni del idioma, y de repente dices, caramba, esa personita tiene un punto o muchos puntos en común conmigo y ni me lo esperaba. Y eso me parece muy bonito, así que probablemente siga explorando esa idea de conectar de manera más directa con la audiencia, con esas personas, no sé si con otros cursos online o publicando cosas que no son así, o me gustaría también algún día hacer algún proyecto que sea audiovisual, ¿no? Que no sea pues hacer un documental o algo que tuviera que ver con ese estilo. Pero ya te estoy contando mis sueños, todavía están a nivel de Me sueños, no son encanta, me proyectos. encanta. No Eso son es parte de proyectos. de ser vulnerable, ¿no? De que Sí, sí, cuentas sí. y se va a dar, estoy segura de que se va a dar porque se tiene que dar. Si las personas están interesadas en tener acceso a ese curso, ¿dónde lo encuentran? Si entran en la plataforma, se llama Doméstica, www.domestica.org, y Doméstica con K de kilo, y bueno, ahí pueden encontrarme. Sí. Y si quieren comunicarse directamente contigo en LinkedIn, La manera más fácil es antonionunes.com, y en Antonio Nunes, la ñ, ¿no? Nunes, antonionunes.com, y ahí pues tienen una comunicación directa conmigo, sí. sí, yo puse su nombre como Antonio Núñez porque la ñ es Importa, tan importante. importa. Pero sí, ya en tú sabes, en Estados Unidos no existe en el idioma inglés, pero para nosotros en el castellano es demasiado importante y hay que preservarla. Esa ñ es muy Sí, importante. sí. Listo, Antonio, te agradezco mucho el que nos hayas acompañado hoy, el que hayas compartido tu historia, el que compartas acerca de este curso que me interesa mucho, que voy a hacer mis averiguaciones e ingresar ahí a domestica.org, porque me parece que todos tenemos que contar nuestras historias y qué bonito cuando lo hacemos de la forma, con ese storytelling que para mí es no solamente mostrar la vulnerabilidad, sino también el dar esos detalles que hacen que nuestras historias sean muy únicas, ¿no? Como lo que haces tú al contar dónde naciste, que no se me olvida lo de esa ciudad tan calurosa de Jerez. Entonces, ese, por ejemplo, eso se me quedó a mí, ¿no? No creo que siempre te voy a relacionar con eso, porque lo contaste de una forma tan bonita que se me quedó impregnado en la memoria. Así que Ujú. gracias por ese arte que tienes, que es maravilloso. Gracias por haber compartido unos minutos con nosotros. Y gracias a la audiencia. ¿Algún mensaje con el que quieras terminar, Antonio? ¿Algún, no sé, algún consejo para esas futuras generaciones o para las generaciones actuales que quieren hacer algo similar con su storytelling? Bueno, yo creo que el decirles que es nuestro momento, es el momento de los latinos en este país, y creo que este país necesita muchas más historias latinas y muchas más historias de latinos y latinas, y que para eso nos tenemos que atrever a contarlas y querer contarlas como sabemos, que de media, como digo, los latinos sabemos contar muy bien nuestras historias, pero tenemos que hacer ese esfuerzo de acercarnos a personas que a lo mejor no tienen tantas afinidades como tenemos con otros latinos,
pero es importante contarlas y yo creo que eso es de Hispanic Star, ¿no? Creo que una de las grandes ventajas de unirnos en torno a The Hispanic Star es el tener mayor voz y mayor fuerza para que esas historias las puedan escuchar todo el mundo. Sí, mayor visibilidad es muy importante. Y como tú lo mencionas, el unirnos y el no tener miedo de contar nuestras historias, el que nuestras historias también tienen valor, tienen poder y son necesarias. Así que a compartir historias. Y qué bonito compartirlas de la forma en la que tú los compartes. Así que cualquier persona que esté interesada en contarla de una forma diferente, como la cuenta Antonio, pues únanse y hagan ese cursillo. Voy a ver ese curso también porque me interesa mucho, pero gracias Antonio por tu tiempo, gracias a todos por habernos acompañado. If you've enjoyed this episode, please subscribe to our podcast today and also send me a DM at Caro Veira. Share the love, share the comments, share the thoughts. Special thanks to our partners at the Hispanic Star and Catuna Digital Marketing. Gracias mil. Thank you for listening, everybody, and we'll be back next time with a new episode of Hablemos. Ciao.